Bueno, bienvenidos. El día de hoy estamos hoy con la psicóloga Carla Colín, quien ella se dedica a trabajar con niños, les ayuda en todos estos temas de depresión, tristeza. Y hoy vamos a hablar sobre por qué los niños se sienten solos y cómo nosotros como adultos, como papás, podemos ayudar a los niños a que ya no estén tan solos y también aprender cómo tratarlos. Así es que bienvenida, Carla, nuevamente a este espacio. Muchas gracias por darnos tu tiempo y sobre todo tu experiencia que has tenido con los niños. Claro. Muchas gracias, Mitch. Gracias más bien por compartirme este espacio para poder hablar de estos temas que al final son importantes y nos pueden sumar. Así es. Bueno, primero quisiera preguntarte, porque he estado viendo y leyendo que efectivamente los niños se sienten solos y desde la pandemia puede ser que se estén sintiendo solos y uno podría pensar, pero ¿cómo? Si están haciendo tarea o si están ahí en la computadora o con sus electrónicos, ¿por qué los niños se sienten solos? Ok. Primero me gustaría resaltar un poco como esta parte de lo que está sucediendo a nivel social, a nivel mundial, que es la pandemia, que este es un factor muy importante por el cual se ha disparado ciertos sentimientos, ciertas emociones y ya después pues algunas enfermedades, ¿no? Pero principalmente vamos a hablar de emociones y sentimientos. Y entonces entender un poco cómo está funcionando, porque al principio con esto de la pandemia se intensificó un poco este sentimiento de soledad, de aislamiento, de depresión, de tristeza, porque pues tuvimos que estar un periodo bastante largo en nuestras casas, ya que no estamos pues acostumbrados a estar bastante tiempo en nuestras casas, sino a hacer o realizar diferentes tipos de actividades. Y también ese es el segundo punto. Como tuvimos que meternos, bueno, estar en nuestras casas, digamos que como es una familia o es una, existen más personas, pues tuvieron que juntar también los espacios. Entonces también este puede ser un factor, ¿no? De que aunque estén dentro de la misma familia y aunque esté pasando esta parte de pandemia, puede ser que cada integrante de la familia esté metido como en un tema o en su tema. Y entonces justamente aquí es donde empieza como este sentimiento de soledad, porque al principio pues todos debemos todavía a continuar con nuestras actividades normales, que son ir a la escuela, ir al trabajo. Como se cambió la modalidad de estar dentro de la casa y realizar las actividades por medio de aparatos electrónicos, eh, se puede ver como esta parte también de separación o de falta de contacto, como cada quien está en su espacio haciendo su actividad. Puede ser que se haya, bueno, puede ser dos maneras, ¿no? Se haya intensificado la familia y se haya unido, o al revés, se hayan distanciado un poco y que cada quien esté en su tema. Aquí lo importante es destacar como la parte de los niños. ¿A qué me refiero? Un niño todavía necesita el apoyo, el cuidado y la protección de un adulto. En este caso, pues serían los padres. Y bueno, en esta parte, ellos tendrían que estar como muy al pendiente de todo lo que le está sucediendo al niño. ¿Cuándo podemos identificar que un niño no está, digamos, funcionando de una manera normal o que está haciendo las actividades que debería de realizar un niño? Es justamente, principalmente es dejar de jugar, porque todos los niños juegan. Y el niño que no quiere o no le gusta jugar, eh, pues ahí hay un problemita, ¿no? También otra parte es que los niños son inquietos. También debemos de comprender que los niños pues tienen tanta energía, están descubriendo al mundo, hay muchos estímulos, todos son estímulos para ellos. Entonces por eso hay esta inquietud o mucha energía en ellos. Entonces también debemos entender esa parte. ¿Cómo lo canalizamos? Por medio de juegos. Pero a veces, cuando un niño no quiere jugar, pues también ahí es como una alerta, ¿no? Y la otra, Que te interrumpo, pero quiero hacer un paréntesis en que claro, quizá uno pueda decir, bueno, pues sí, el niño está jugando, entonces es sano. Pero, ¿qué podríamos decir respecto a los videojuegos? Porque ahora, y especialmente que los niños están mucho en casa y que pasan más tiempo con los videojuegos, ¿qué podríamos decir respecto a eso? Desde mi punto de vista, quizá un rato sería dentro de lo sano, pero ujú,
un momento deja de ser ya sano para un niño, digamos, que, pues, a qué edad empieza, ¿no? A jugar y que pasen tanto tiempo enfrente de la televisión jugando quién sabe qué, muchas veces juegos agresivos. Entonces, también, pues, como para guiar a los papás y que la gente sepa hasta qué punto deja de ser ya sano. Claro, pues mira, como hablando otra vez del infante, de los niños, ellos apenas están aprendiendo, están descubriendo el mundo. Digamos que su mente es nueva de aprender cosas, o sea, muchas cosas son nuevas para ellos. Una de las cosas muy importantes que debe de aprender un niño es justamente esta parte de los límites, de saber y dedicarle cierto tiempo a diferentes actividades. Que ellos sepan que pueden realizar muchas actividades, pero con un orden y con un tiempo. Y en esta parte de los videojuegos, yo puedo ayudar mucho a los niños a distraerse y también puede ser un factor como de problema, ¿no? De que esté todo el tiempo metido. Yo creo que ahí la clave es poner los límites y saber y entender que hay tiempos para jugar, tiempos para estudiar, tiempos para convivir y pues tiempos para él solo, ¿no? Porque también es justo importante Claro. esa parte. Okey, Sí. pues, ahora sí te interrumpí, continúa con lo que estabas diciendo. Claro. Entonces, bueno, aquí sí hay que recalcar un poco esta parte de los niños, de que tanto los adultos como el niño puede ser que esté pasando la misma situación, pero el niño la entiende de diferente manera. Entonces ahí es cuando se confunden, porque puede ser que para el niño una actitud de una persona adulta o una respuesta o no sé, algo, lo entienda de diferente manera, como algo agresivo o como algo con miedo, o de lo contrario, también puede ser algo feliz, ¿no? O al revés, digo, o no lo entienda, ¿no? O no entienda qué está pasando y el adulto trata de explicarle, pero los niños no entienden. Entonces, cuando el niño tiene una falta de comprensión, a veces también por eso se alejan un poquito, porque como que no se sienten comprendidos muchas veces. Y uno como adulto, pues debe de acercarse para mostrarle qué es lo que está pasando en el niño, qué es lo que está pasando en su vida para que llegue a sentirse así. Oye, ¿nos podrías dar un ejemplo de esto? ¿Perdón? ¿Podrías dar un ejemplo de cómo pasa esto en la vida real? Claro. Pues mira, recalcando un poco esto de la pandemia, a veces cada quien está, digamos, en sus actividades porque son cosas que normalmente todos tenemos que hacer. Entonces puede ser que el niño quiera enseñarle algún trabajo que hizo en la escuela, algo que está haciendo, hasta incluso un juguete, ¿no? Entonces, a veces los niños justamente quieren esa atención de los papás y a veces interrumpen ciertas situaciones como juntas de trabajo o clases o ciertas, o hasta en la casa, ¿no? Actividades laborales. Entonces, cuando el niño llega para mostrarle algún objeto que quiere mostrarle a sus papás, a veces, muchas veces los papás por estar ocupados, pues lo apartan o la hacen como de hazte para allá o le gritan o simplemente lo hacen a un lado o hasta lo ignoran, ¿no? Entonces ahí es cuando el niño se siente confundido porque él está expresando una emoción de felicidad, una emoción de alegría, de que está haciendo algo y que está descubriendo algo y que le importa. Tal vez para el niño es muy importante el enseñarle un juguete a sus papás, el enseñarle un dibujo o enseñarle sus trabajos escolares. Y cuando siente esta parte de rechazo o de que lo están ignorando, ahí es cuando viene la confusión, en el sentido de cómo es que cuando le quiero mostrar algo increíble a mis papás, ellos me rechazan. Entonces ahí es cuando se empieza a confundir la mente del niño en decir, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Entonces, aquí hay que tener justamente cuidado de cómo nos vamos a dirigir a los niños. Entonces, eh, desde como te estoy entendiendo, sería más bien como, pues, primero evaluar cómo nos estamos sintiendo nosotros como papás, como adultos, y tener mucho cuidado de cómo nos estamos dirigiendo a los niños cuando ellos están buscando acercarse a nosotros, porque los niños siempre van a buscar acercarse a los papás, a Exacto.
son adolescentes, ¿no? Entonces, sí, y sí, el hecho de que ahorita la gente esté con estrés porque están ganando menos, porque quizá tuvieron que cambiar de trabajo o ya no tienen trabajo y tienen que seguir pagando esto y el otro, puede generar efectivamente, ¿no? Que estén como enojados, alterados, estresados, etcétera. Pero pues hay que recalcar que los niños no saben, no entienden al 100% qué está pasando y no saben tampoco cuál es el estrés que están llevando los papás. Ahora, en este caso, ¿tú recomiendas que sería bueno que uno como mamá o como papá exprese, no, pues estoy estresado, estoy enojado, discúlpame, cosas así? Ujú. Pues mira, aquí hay un poco de, ¿cómo se dice? Como de confusión también de qué hacer y qué no hacer, de si puede afectar o no puede afectar a mi hijo. Yo creo que en el tema de las emociones, como es algo un poco desconocido, un poco como hasta da miedo de saberlo, de sentirlo, es importante. Las emociones es algo que tenemos todos los seres humanos y no porque yo sea adulta o el niño va a ser de diferente manera. Al contrario, yo siento que tanto como niño como adulto debemos de expresar nuestras emociones, pero aquí lo importante es saber cómo. Entonces, sí es importante que los adultos le expliquen al niño qué es lo que está pasando. Yo, o sea, obviamente no le vas a explicar como todos los problemas que tienes, pero sí, oye, estoy enojada, oye, estoy ocupada, estoy ansiosa, estoy estresada, ¿me permites un momento? O sea, aquí es como el saber cómo comunicarlo. Más que nada, esa es la receta, ¿no? Saber cómo comunicarlo, porque a veces no sabemos. No sabemos cómo expresarlo, cómo decirlo, y también lo que sucede mucho es de que dicen, es que el niño no está entendiendo lo que estamos pasando, o es que los niños no se dan cuenta. Sí, ¿cómo va a entender? Exactamente. Entonces, no es como explicarle todos los problemas que tenemos como adultos, pero sí explicarle las emociones que tenemos como adultos. Entonces, decirle, ¿sabes qué? Ponerse a la altura del niño, hablar directamente, el niño comprende totalmente y decirles, me siento así, me siento triste, me siento enojado, me siento con miedo, está pasando esto. Y hasta el niño puede ser una compañía al adulto. Y así el vínculo pues es más afectivo y es más cercano. Entonces el niño ya está entendiendo que el papá tiene un problema, porque los papás también se vale que tengan problemas y que los niños lo sepan. Obviamente de ciertos problemas, ¿no? O sea, no todo, no personalmente a profundidad, pero sí decirles como de me siento de cierta manera porque pasó una situación y hasta tal vez el niño te pueda acompañar. El niño siempre va a buscar la atención, como dices, de los papás. Y en algún momento puede ser que los papás estén pasando por una situación complicada y si se lo comparten al niño, el niño tal vez se acerque a ellos más y Guay. puedan entender exactamente. Entonces, yo creo que más que nada es como esta parte de pensar y de entender que las emociones no son ni buenas ni malas, solo son emociones. Son emociones que debemos de sentir y dejar fluir. Y ese es el mejor ejemplo. Cuando el niño entiende esa parte, lo puede repetir, porque los ejemplos en acciones, pues son más, fortalecen más la mente del niño y puede ver realmente qué es lo que le están enseñando. Ujú. Qué bueno que estás diciendo eso, porque sí es importante que primeramente como papás y adultos, Ujú, pues, seamos más honestos respecto a lo que estamos sintiendo, ujú, pues, que ellos nos entiendan, como tú dices, los niños sí entienden y hasta llegan a ser el consuelo que uno tanto necesita. Ahora, claro. me llama la atención, entonces, este fenómeno que está sucediendo, que tanto adultos como niños, están sintiendo esta soledad por la pandemia y etcétera. ¿En qué momento esto deja de ser soledad y empieza a ser otra cosa, como depresión o angustia? ¿Y cómo lo podemos identificar? Ok, pues mira, la soledad viene de la tristeza. La emoción de la tristeza es un periodo de vulnerabilidad en la que nos sentimos tal vez un poco inferiores, indefensos, em, tristes. Entonces, ese momento de tristeza se puede intensificar o disminuir. En este caso, todos los sentimientos son totalmente válidos y
o sea, podemos sentirlo. No es como de yo no he sentido soledad, no, todos lo hemos sentido, pero de diferente manera. Entonces, yo lo puse así, como de la tristeza, digo, la soledad se deriva de la tristeza. Cuando una soledad no es bien llevada, pasa al aislamiento. El aislamiento ya es apartarse totalmente de cualquiera comunicación con otra persona y después llega la depresión, que ya no solamente es el contacto o sea, no querer contactar con los demás, sino también con nosotros mismos. Entonces ahí ya es cuando se vuelve, digamos, un problema un poquito más difícil. Entonces, la soledad, si se lleva de alguna manera bien, puede beneficiar o puede llegar a una depresión. Ujú. Ahora me llama mucho la atención porque, bueno, pues también muchos padres tienen que trabajar, algunos aún así tienen que salir, los niños se tienen que quedar en casa. ¿Qué pasa con estos niños que se quedan en casa literal solos, que no tienen papá, mamá, porque pues tienen que salir a trabajar y no les queda de otra? ¿Cómo podemos apoyar a estos niños para que literal no estén tan solos? Ok, bueno, yo principalmente recomiendo que antes de que entren a la pubertad, los niños sí deben de tener a alguien, forzosamente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede suceder algo, en cualquier momento el niño no va a saber qué hacer o muchas cosas, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo mucho que a por lo menos a los 12 años, o sea, o 12 años atrás, sí hay alguien. Yo sé que los papás tienen trabajo, pero pues de alguna manera también tiene que suplir esa parte, ¿no? O sea, tal vez una persona que las esté apoyando. Esa es como la principal, forma. Entonces, yo sí recomiendo mucho eso. Si en algún caso exista una persona que esté totalmente sola muchísimo tiempo, va a haber muchas afectaciones, o al menos que lo recompensen muy más elevado esa parte, ¿no? O sea, la falta. Tienen que recompensarlo y si no, entonces sí se llena el niño como más de confusiones de por qué estoy solo, quién me está cuidando o por qué no me están cuidando, cuál es la protección, Quizá con puede quién llegar hablo. todo lo demás es más importante que él también, ¿no? Claro, o sea, en este periodo, o sea, cuando un niño entra en soledad, debe de haber mucho apoyo emocional, debe de haber mucho apoyo físico en el sentido de que el niño sienta que se siente protegido, que se siente acompañado, más que nada esta parte de la compañía, de que puede hablar con alguien más, de que puede pedirle a alguien más apoyo, o incluso porque los niños siempre van a pedir apoyo, siempre van a necesitar de una persona adulta para poder hacer las cosas. Por eso es importante que cuando tomen la decisión de ser padres, pues ver toda la responsabilidad que lleva el tener a una persona. Así es. Okey, ahora, ¿qué otros tips nos puedes dar si ya estamos identificando que a lo mejor tenemos un niño en casa que lo hemos descuidado, quizá no nos hemos dado cuenta porque estamos trabajando, estamos estresados, y ahora ya nos dimos cuenta, ¿qué podemos hacer para ayudarlo y a que salga adelante? Y que ya no se sienta deprimido, ni solo, ni triste. Claro, pues mira, eso es algo muy importante que mencionas. A veces los papás no se dan cuenta y tampoco es como culparlos, ¿no? Tampoco meterle prejuicios de que eres un mal padre, absolutamente nada de eso. Aquí lo que hay que recalcar es que justo se están dando cuenta que las cosas no van funcionando, que están viendo a sus hijos, pues tal vez tristes, apartados, que no juegan o que no se quieren integrar. Cuando se den cuenta en ese aspecto, tienen muchas posibilidades más de cambiar esa situación y poder transformarlo. Ok, sí pasó mucho tiempo tal vez solo el niño, pero pues ya vamos a trabajar, pues, para darle la vuelta, para darle otro sentido de que, bueno, si lo dejé, ahora vamos a ocuparnos del niño. Entonces, yo sí recomiendo mucho la comunicación. Eso es algo básico, básico, poder comunicarle al niño qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder, si se va a quedar solo, no se va a quedar solo, con quién se va a quedar, qué está sintiendo. Y una manera que yo siempre le digo a los papás es que se pongan al nivel del niño y que le hablen a los ojos.
porque eso fortalece el vínculo con los papás, que los vean de frente, que los vean a su altura y que puedan expresar sus sentimientos o sus emociones y que los niños se sientan escuchados y también que puedan expresarlo, porque a veces, eh, pues no los dejan, ¿no? No dejan expresarlos, el niño quiere llorar y lo callan, o el niño quiere enojarse y no sé, lo apartan. Entonces es un poquito, como te había mencionado, las emociones no se pueden negar o no se pueden como no sentir, simplemente las debemos de dejar salir y también buscar maneras de cómo dejarla salir. O sea, tal vez un momento difícil que esté pasando el niño o hasta los adultos. Yo también le recomiendo mucho como esta parte del arte, de dibujar, de escribir, de cantar, de bailar, porque esa es una manera en la que podemos expresar y sentir todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos sintiendo. Y también, siempre preguntarle al niño cómo se siente, qué es lo que hace, qué le gusta, qué no le gusta, porque también eso es algo que pasa mucho en los niños, se sienten incomprendidos. A veces los papás no saben qué es quién es esa persona, y entonces el niño también no sabe ni siquiera él quién es. Claro. Entonces se sienten incomprendidos y decir como de, a ver, a mí me gusta esto, quiero esto, y poner como un límite, ¿no? O sea, tampoco ni darle todo, ni tampoco no darle nada, sino algo intermedio de, bueno, te doy esto, pero a veces no te puedo dar esto, para que el niño vaya entendiendo que hay situaciones difíciles y que también a veces vamos a poder tener una respuesta y a veces no. Ujú. Okey, entonces sería el que estén en que se comuniquen, el conocerlos, porque, pues sí, es muy cierto eso. Claro. Los niños cambian rápidamente, entonces rápido cambian de lo que me gusta a lo que no me gusta. Constantemente preguntarles qué quieren, qué les gusta, qué no. Pues también hacer actividades con ellos, ¿no? Que literal ponerte a dibujar con ellos, jugar con ellos, lo que les guste, como Ujú, tú me estabas diciendo la vez pasada, ¿no? Tienes que jugarlo, ¿sí me dijiste tú? O yo creo que sí me lo dijiste tú, el jugar lo que el niño quiera jugar, no lo que tú ujú, quieras jugar, a las reglas del niño, porque pues se ujú. trata de estar con él en su espacio, en su mundo. Claro, y ahí es donde podemos destacar también esta parte de la soledad buena o sana, más bien, porque los niños siempre van a necesitar el apoyo del adulto. Eso es algo que ya se explicó, ¿no? Entonces, también va a haber momentos en los que los adultos no les van a poder ofrecer esa atención y también está totalmente bien. O sea, tampoco vamos a estar todo el tiempo atrás de los niños. Entonces, que ellos entiendan justamente esos periodos, cuando pueden estar con alguien, cuando pueden tener la atención de alguien y cuando no pueden tener esa atención de esa persona. Porque si el niño nada más escucha puro rechazo o gritos o hazte para allá o cosas así, el niño ni siquiera va a saber moverse de si estoy acompañado o no estoy acompañado, porque es importante la soledad al niño cuando es sano para que se descubra, para que, como tú dices, tenga un espacio propio de decir, me gusta jugar esto, hago esto, y se descubra a sí mismo. Entonces, es importante que el niño tenga identificado eso. Sí, sí, muy importante lo que estás diciendo. Exactamente, la soledad sana, que al final de cuentas todos necesitamos un momento para estar solos, tanto los niños como los adultos. Déjame ver qué más quisiera preguntar. Claro. Algo estuvimos hablando la vez pasada también sobre una culpa que el niño empieza a crear en sí mismo. Explícanos esto, por favor. Claro. Cuando, bueno, para empezar como desglosando un poco, la tristeza y la soledad no viene sola, siempre viene acompañada. No podemos sentir solo una cosa o no sentir nada, porque hay muchas personas, yo no siento nada, ¿no? Entonces, no, Mentira. eh, sino que hay muchos sentimientos, o sea, como somos tan complejos, también vienen muchos sentimientos complejos. Y entonces es ver uno por uno, bueno, si se puede ver uno por uno y desglosarlo. ¿Por qué? Porque también ahí entra esta parte de la angustia, de la incomprensión y de la culpa. En ese sentido de la culpa,
a veces los niños cuando se quieren acercar a los papás y los niños son rechazados, en su cabeza está creando ya ideas de por qué, o sea, por qué hizo esa reacción o tuvieron esa reacción mis papás. Entonces, el niño, como no sabe de dónde viene, empieza a imaginar, la mente empieza a crear cosas. Entonces empieza a preguntar como, pues, ¿qué hice? ¿Qué soy tan mal niño? ¿Soy tan mal hijo de mostrarles algo y me rechazan? Es como esta confusión. Entonces, como el niño o no se le explica, puede sentir esta culpa de decir, si yo me acerco a mis papás, se estresan. Entonces se están estresando por mí porque cuando me acerco se estresan. Entonces se atribuyen como el problema del papá o de la mamá. Entonces cuando se atribuyen eso, ya empiezan a pensar que ellos son los malos, que ellos son, digamos, los causantes por los que los papás están estresados. Por eso es importante decirle al hijo, no eres tú, no te estoy gritando porque tengo algo hacia ti, sino porque tal vez estoy estresado, tengo muchas cosas, tengo ansiedad, hasta tristeza, igual hasta soledad el papá. Entonces, por eso es importante separar y decirle, esto está pasando por esta razón, porque cuando el niño siente que es por él, ahí es cuando viene la culpa. Es por mí que está pasando esto. Y entonces ahí viene como esa confusión y sentimiento de culpa y de soledad, de que pues mejor ya no me acerco. Y sobre todo una carga muy grande para el niño, que cargue con esa responsabilidad tan grande de mi familia está estresada, está triste, está enojada por mi culpa, tan chiquitos, Ujú. justo, ¿no? Tampoco que carguen con eso. Entonces sí, qué bueno lo que dices y el recalcar que es válido que el adulto sienta estrés, es válido que como papá o mamá te sientas enojado, a veces frustrado. Lo que no es válido es que eso lo transmitas de forma directa, con gritos, Mm. hablando cosas feas, palabras negativas hacia los hijos. Y si alguna vez pasa, porque pues también uno a veces no se Mm. puede controlar, pues hay que rectificar. Simplemente hay que ser lo suficientemente honestos también con ellos, ¿no? Y decir, perdón, discúlpame, no era hacia ti, no debí gritarte, simplemente me siento así y asado. Discúlpame y ya no lo vuelvo a hacer, porque pues también es válido, ¿no? Y yo creo que hasta eso les enseña más, ¿no? El hecho de que vean, Claro, de hecho es un punto muy importante. sí, sí, continúa, continúa. Ah, este es un punto importante porque también, como tú dices, puede llegar a suceder que perdamos el control como adultos y sale lo que tenga que salir, ¿no? Golpes, palabras, lo que sea. Ajá, pero al final, o lo más importante es la reflexión. Cuando el papá o la mamá toma la reflexión de qué es lo que sucedió y se la explica al niño, es algo, como tú dices, que puede más reforzar que perjudicar. Aunque ya le gritaron, aunque tal vez ya le dieron el manotazo, la reflexión y el que el niño comprenda de por qué sucedió, eso lo fortalece más, porque ahí puede el niño decir, ah, bueno, mi papá sí puede llegar a explotar. Claro, y sobre todo, yo creo que, por ejemplo, si se está creando esta idea en la mente de que yo soy el culpable o la culpable, si llega el papá y le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, lo Ujú. que pasa es que estoy así, así asado, nada tiene que ver contigo, entonces el niño se quita esa culpa. Exactamente. Sí, por eso te menciono que los sentimientos están. O sea, llegan los sentimientos de soledad, de culpa, de angustia, pero cuando se explica la situación, justamente empiezas a decir, ah, la culpa no era mía, y empiezas a vaciarte de lo que tú ya te habías creado. Exacto. Ahora quisiera preguntarte algo respecto a esto de las emociones, que me gusta mucho cómo lo estás diciendo, que pues todos tenemos emociones, aunque a veces no las identifiquemos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo observo que a veces pasa mucho, ¿no? Que, por ejemplo, llega el papá quizá muy estresado y por ese mismo estrés que a veces ni se da cuenta, puede llegar y transmitir ese estrés sin ni siquiera hablar, sin ni siquiera hacer su misma energía, ¿no? Transmitirlo como a Mm. los niños y los niños reaccionan de cierta manera con enojo o gritando o de diferentes formas. ¿Qué opinas tú respecto a esto? El cómo los niños también perciben la energía y las emociones de los adultos, Mm. así simplemente de sentirla.
Sí, pues mira, yo también creo en esta parte de las energías, en que todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos, se puede sentir así, o sea, físicamente. Entonces, los niños también son, bueno, yo creo que todas las personas somos perceptivas en ese aspecto, de que podemos sentir, aunque no nos digan algo, lo que está pasando la otra persona. Aquí lo importante, y yo creo que como adultos, es hacernos responsables de nuestra vida, de saber qué es lo que está pasando con nosotros mismos. O sea, no creo que haya otra solución más que voltearnos a ver a nosotros mismos como adultos y qué es lo que les estamos dando de ejemplo a los niños y a los hijos. Porque en esta parte, digamos que no se puede como desechar así nada más porque sí, sino se tiene que hablar, el adulto tiene que expresarlo, tiene que tener su espacio para realizar ese trabajo, porque si no, justamente se lo puede pasar no solo también al hijo, sino puede ser a la esposa, a los familiares o hasta a los amigos. Entonces, más que nada, o yo siento que en ese aspecto, pues sería tratarnos, voltearnos a ver y decir, sí, mi vida es complicada, pero puedo solucionarla. Puedo ver las maneras en cómo justamente quitarme estas energías que no me están ayudando ni a mí ni a mi familia y poder continuar. O sea, creo que esta es nos tenemos que parar en seco y volvernos a replantear qué estamos haciendo, llegar a una conciencia, porque no podemos estar por el mundo o por la sociedad eh, agrediendo así, ¿cómo se llama? Pues sí, soltando lo que nosotros vamos cargando, nuestros problemas. Creo que ahí ya sería una falta tal vez pues de sí mismo, ¿no? O sea, una falta de verse, de sentirse y de estar bien. Muy importante lo que dices, porque sí es muy cierto. Es momento ya de empezar a crear conciencia y darnos cuenta que el hecho de que te sientes enojado o tengas depresión o ansiedad, no necesariamente tiene que ser una circunstancia dramática o mala, sino simplemente es, bueno, desde mi punto de vista, es como un aviso de algo necesitas trabajar. Hay algo que necesitas ahí modificar para estar bien y entonces al mismo tiempo tener una vida más tranquila, ¿no? Que al final de cuentas también de eso se trata, de vivir tranquilos y disfrutar lo que hay aquí. Pues muchas gracias, Carla. Estuvo Claro. muy, muy informativa esta entrevista. Nos diste mucho, mucho de dónde aprender y espero que les sirva a todos los papás que vean estos videos para pues aprender a evaluar sus emociones y aprender a ser también mejor papás. ¿Algo más Mm. que quieras agregar? Pues yo siempre recomiendo que pongan como prioridad su salud mental, o sea, que en algún momento hayan lo que hayan hecho, pues ya pasó, ¿no? Es como voltear la hoja y decir, a ver, bueno, está bien, tal vez sí en muchas ocasiones, pues tuve muchos problemas, tal vez no fui el mejor papá o la mamá, pero tenemos la posibilidad de cambiar. Esa es como la clave, que realmente aceptemos y que podemos cambiar, porque no somos robots como para estar programados para una cosa. Somos humanos y somos complejos y podemos crear muchas cosas y transformar muchas cosas, porque tampoco es como de quitarlas, ¿no? Sino de entenderlas y transformar. Ok. Pues muchas gracias y esperemos verte pronto por aquí. Si tú quieres conectar con la psicóloga Carla Colín, simplemente búscala en Psiconecta y aquí te Ujú. van a dejar todos sus datos por si quieres contactarla y a lo mejor tener alguna terapia psicológica para tus hijos o para ustedes mismos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye bye. Gracias a ti.